exponer la compañera Estela Mari Sarasa. Es una compañera de la casa, que no es un dato poco importante. Creemos que somos nosotros los trabajadores de la AFIP quienes estamos en condiciones de capacitarnos, de formarnos entre nosotros, porque en definitiva, ¿quién sabe más de cuestiones impositivas y fiscales que nosotros mismos? Eh, Quería agradecer a la Mesa Nacional, al compañero Pablo Flores, Fabián Borelo, a la compañera Lorena Tianese, de la Secretaría de Prensa, que junto con las comisiones directivas de las seccionales de todo el país, se encargaron de la difusión de esta actividad, ¿no? Y bueno, como Mesa Directiva Nacional seguimos creyendo que la formación, la capacitación, es una manera más, una herramienta para defender no solamente nuestro trabajo, sino que también nuestro organismo. Así que bueno, esperamos que puedan aprovecharla. Algunas cuestiones administrativas. eh, Contamos con lenguaje de señas y subtítulos para quienes lo necesiten. Vamos a, en el chat, subir un link donde van a poder completar la asistencia porque entregaríamos certificado de asistencia para quienes lo requieran. Y bueno, después de la jornada vamos a remitir el material vía mail a todos los participantes, al mail que se inscribieron. Y bueno, finalmente, quienes tengan preguntas, las pueden colgar en el chat, que terminada la exposición, las que podamos, vamos a intentar evacuarlas. Así que bueno, que lo disfruten y Estela, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Matías. Eh, Bienvenidos a todos. Antes de empezar un poco con lo que es el desarrollo del tema que hoy nos convoca, le quería agradecer justamente, bueno, en este momento en representación de la mesa directiva a Matías. Comparto todas las palabras que él acaba de manifestar eh, en respecto a lo que es la formación, el profesionalismo que tenemos como parte de esta gran organización en la que nos desempeñamos. Le quiero agradecer a Claudia, que es una amiga, que también fue gestora de que en esta oportunidad estuviera acá con ustedes. Y también a todo el equipo de compañeros de las áreas de capacitación, que tenemos una red de trabajo muy linda, donde compartimos, somos todos nerds, ratas de biblioteca, nos gusta estudiar, y bueno, siempre tratamos de estar lo mejor formados posibles como para acercar estas novedades al resto de los compañeros. Así que bueno, si me acuerdo de alguna otra cosa, se las voy a compartir en el transcurso de la charla. Para esta actividad, y como es la tarde, están todos en sus casas, busqué una metodología de exposición distinta a la que estamos acostumbrados un poco, a la tradicional, y, y lo que intenté fue acercarles el tema desde la mirada de una técnica que es la 5W que se utiliza para definir cuestiones tales como el who, el what, el when, el where, el why, y una adicional que es la H, que en realidad en castellano sería decir quién puede entrar a la moratoria, cómo podría llegar a entrar, cuándo puede entrar, cómo puede entrar, y fundamentalmente por qué podría llegar a entrar un contribuyente en la moratoria. Así que bueno, lo que voy a intentar. Tengo una crítica, sí, tengo una crítica a Matías porque dijo hace un ratito me voy a hacer el mate. Bueno, la próxima me tiene que estar acá haciendo el mate al lado mío, que me encantaría. Así que la próxima, Matías, te tengo acá al costadito con el mate de por medio. La próxima en el auditorio y con el mate, ningún problema. Bueno, buenísimo. Bueno, les voy a compartir entonces la pantalla con el material que les preparé para hoy. Cualquier cosita le pido por favor a los chicos que están coordinando que me avisen si se llega a cortar el audio o lo que fuere. Hoy entonces vamos a ver esto que es el título primero de una ley que salió el 8 de julio, muy esperada, y vamos a trabajar sobre lo que es este régimen de regularización excepcional que hemos denominado, que nosotros llamamos en el lenguaje, en la jerga impositiva, una moratoria, ¿bien? Y bueno, le pusimos este título porque todo el conjunto de normas que está indicado en lo que es la ley 27743 también se ha denominado nuevo pacto fiscal. Digamos, el desarrollo de esta exposición versa sobre tres normas fundamentales. Les acabo de mencionar el título primero de la ley 27743. Esta ley trae varias
modificaciones en materia fiscal, son 6 títulos con un conjunto de modificaciones a distintos impuestos, habla de este régimen de regularización, trae un título 2 que habla del blanqueo, de una exteriorización de activos. Después hay otros del título 3 al 6, también hace modificaciones al monotributo, que seguramente habrán recibido bastantes consultas en estos días por la proximidad a la recategorización. También habla sobre cambios en ganancias, que nos impactan tanto en nuestro trabajo como en forma personal. Hace algunas derogaciones impositivas, tales como es la del ITI, la del impuesto a la transferencia inmueble. Si hay compañeros que trabajan en trámites, habrán visto también las modificaciones que hizo sobre este impuesto. Y después hace unos cambios, unas adecuaciones al impuesto sobre los bienes personales y trae un régimen excepcional de ingreso que es el REIT. Hoy vamos a ver solo el primer título, pero esta norma hace un compendio de cuestiones impositivas muy importante para el desarrollo de nuestra tarea. Días después de la ley salió el decreto reglamentario 608, que vincula solo sus primeros 2 artículos a lo que es el título primero. El resto se dedica a otros títulos de esta norma. Y como siempre, para nosotros lo más jugoso viene a darse con lo que es la Resolución General 5525, que fue publicada el lunes 15 de julio. Hoy les decía que para hacerlo más ameno, traté de exponer en base a este esquema, que me parece que es interesante para simplificar un poco el desarrollo de la moratoria. Vamos a ver qué obligaciones se pueden regularizar, quiénes podrían acceder, cuándo, en qué periodo, qué requisitos o cómo es la forma o el procedimiento para adherir. Y esto que lo puse abajo, que me parece lo más, como les dije, jugoso, que es por qué nosotros eh, invitaríamos a los contribuyentes a que accedan al régimen de la moratoria, en forma especial, ¿no? Por encima de un plan de facilidades de pago. Y por eso el esquema de desarrollo lo empiezo por esta última pregunta. ¿Cuáles son los principales beneficios que trae en principio este régimen de moratoria? Yo les voy a contar en forma agrupada y lo resumí en 3 grandes esquemas. Los beneficios en materia de intereses, cómo la moratoria habilita algunas condonaciones de los accesorios, tanto intereses resarcitorios como punitorios, cuáles son las condonaciones en materia de multas y qué sucede con la acción penal. Nosotros sabemos que la ley de reforma de penal tributaria, en la reforma tributaria, la 27430, en el título 9, dejó una condición objetiva de punibilidad que hace que hoy en día tengamos bastantes casos con un proceso penal en curso. Entonces vamos a ver qué implicancias tiene la moratoria para estas acciones o este título en cuestión. Yo lo agrupo como para identificarlos rápidamente en nuestros 3 grandes grupos. Después hay otros efectos, no beneficios de la adhesión, que vamos a desarrollar también para tener presente. ¿Cómo podemos ver cuáles son los beneficios en materia de intereses, en materia de accesorios? Acá también, de nuevo, así como repetí recién los 3 grupos, abro en 3 posibilidades. Nosotros vamos a tener distintas condonaciones respecto a estos intereses. Si la obligación la regularizo dentro de la moratoria, si la obligación ya la aboné, como dice la norma, antes del 31 del 3 del 2024, o si el interés está regularizado desde el periodo 1 del 4 al 9 de julio. Acá tenemos que tener presente y rápidamente que en principio esta fecha que yo introduzco, que es la del 31 de marzo, es una fecha de corte muy importante. Lo dejé para el final porque creo que este porqué eh, es más incentivador, en principio, para distinguir lo que es la moratoria de otro tipo de planes de facilidades de pago. Pero esta fecha es crucial, porque esta fecha nos va a establecer cuáles son las obligaciones que nosotros podemos incorporar.
Y en la redacción normativa se repite en muchas oportunidades. En una primera parte, en este concepto en materia de condonación de intereses. Entonces, nosotros podemos distinguir que si un contribuyente hoy ingresa en la moratoria, yo le voy a pedir un segundito de silencio, un segundito, porque creo que hay un audio prendido para que se escuche mejor el sonido. Bueno, ahí está. Entonces, si un contribuyente hoy ingresa en la moratoria con un capital que va a pagar en el marco de este régimen, ese contribuyente va a tener parte de los intereses devengados condonado. Esto va a ser uno de los primeros beneficios de incorporar, de regularizar una obligación en el régimen. En la mayoría de las moratorias lo que se busca es generar una suerte de igualdad con contribuyentes que ya abonaron. Por ello, en la redacción normativa de la ley y después de la resolución, se establece que aquellos sujetos que hubieran pagado sus obligaciones antes del 31 de marzo van a tener una condonación del 100% de los intereses resarcitorios o punitorios que estuvieran debidos y que no hubieran sido abonados. Acá ya tenemos dos situaciones distintas. Usamos la fecha de corte 31 del 3 para ver si al contribuyente le corresponde una condonación total o una condonación parcial. Y como esta fecha hizo una distancia entre lo que es el momento en que las obligaciones vencidas pueden ser incorporadas al régimen y la entrada en vigencia de la ley, que nosotros dijimos cuando hicimos la enumeración normativa, fue el día 8 de julio, la publicación y la vigencia el día 9, vamos a tener contribuyentes que quizás abonaron sus obligaciones entre el 1 del 4 del 2024 y el día 8 del 7. Y para ellos especialmente se establece una condonación, pero de una parte de los intereses devengados sobre los intereses resarcitorios que hubiera generado el capital abonado. Y yo digo que esto genera como una suerte de trabalenguas, y para simplificarlo también la interpretación, lo repito de la siguiente forma. Si un contribuyente pagó alguna deuda de capital vencida el 31 del 3, pero la abonó fuera de ese periodo, del 1 del 4 al 8 del 7, ese capital, una vez abonado, se paraliza y los intereses que se hubiesen generado sobre ese capital se capitalizan y generan nuevos intereses que se denominan capitalizables. La condonación es porcentual sobre esos nuevos intereses capitalizables. O sea que en este caso va a ser menor que en las otras dos situaciones que conversamos. Eso es hasta el día de la fecha, según la redacción normativa. Y este es el primer grupo de beneficios por el cual un contribuyente, al ingresar a la moratoria, podría verse beneficiado. Después tenemos el otro grupo de beneficios que está vinculado con las multas y sanciones. Nosotros podemos tener multas y sanciones que tengan alguna condonación en el marco de este régimen. Primera situación que tenemos que identificar es que esas multas tienen que referirse a infracciones cometidas antes del 31 de marzo del 2024. O en el caso de que fueran multas materiales, a obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024. Y aquí tenemos que distinguir el tipo de multa, si fuera una obligación formal o si fuera una obligación material. Si fuera una obligación formal, yo podría considerar que esa multa está condonada siempre que no hubiera estado firme. Primer requisito para que una multa esté condonada es que no tiene que estar firme. En esto se sucede en ambos casos, en las formales y en las materiales. Pero en las formales tenemos que abrir un nuevo esquema de análisis porque tenemos que ver si esa obligación que dio origen a esa multa puede ser subsanada o no. ¿Qué quiero decir con ello? Yo no presenté una declaración jurada, tengo una multa que no está firme por la ausencia de presentación de esa declaración jurada. Esa situación se puede remediar con la presentación del formulario respectivo. Entonces, para que esa multa quede condonada, lo primero que tendría que hacer el contribuyente es subsanar la obligación que le dio origen. Después podemos tener otras multas que no son susceptibles de ser subsanables. Por ejemplo, una no emisión de facturas.
Si yo tengo un acta de sanción por un artículo 40 de la Ley de Procedimiento por la no emisión de una factura, yo no puedo subsanar ese hecho, porque puedo hacer la factura hoy, pero el momento temporal en el que tendría que haberla realizado ya sucedió, ya pasó. Es como la no presentación de un requerimiento. Yo puedo aportar la documentación, pero un requerimiento que dio origen a un sumario ya está vencido, ya no puedo cumplir ese requerimiento en tiempo y forma. Esos hechos que no pueden ser subsanables, si la multa no está firme, van a quedar condonados de pleno derecho. Entonces, en los casos de las sanciones formales, podemos resumir diciendo que una multa va a quedar condonada si no está firme, y mientras que la obligación sea subsanable, tendrá que ser cumplida, y si la obligación no es subsanable, va a quedar condenada de pleno derecho. Cuando la obligación tiene que ser subsanada, la fecha que se establece en la normativa es el día 13 de diciembre. Ahora bien, mientras tanto corre el tiempo. Esto quiere decir que si un contribuyente puede subsanar una sanción que dio origen a una multa, debería hacerlo antes de que ésta logre su firmeza. Porque si por el plazo del tiempo logra su firmeza, ya no podría ser susceptible de ser condonada, sino que el contribuyente tendría que regularizarla en el marco de la moratoria. Y con las sanciones materiales, también tenemos que cumplir con este requisito de no firmeza, y la ley y después la resolución nos indican que para que esté condonada, tendríamos que incorporar esa multa dentro del régimen de regularización de esta moratoria. Si yo adhiero ese capital original a este régimen, la multa que no está firme vinculada a esa obligación quedaría condonada. De la misma forma va a quedar condonada si yo la pagué antes del día 31 de marzo. Si yo pagué el capital antes del día 31 de marzo, esa multa también quedaría condonada. Acá se cumple con la misma situación que se da para la condonación total de los intereses que acabamos de ver. Y agrega una situación adicional que establece que si esa multa está vinculada con una obligación que fue regularizada en un plan de facilidades con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley el día 9 del 7, también me gozaría del beneficio de condonación. O sea que en este caso tendríamos que hacer un análisis específico de qué sucede con las multas según el tipo de sanción, si está establecida como una multa formal o como una multa material. El tercero de los beneficios de adherir a la moratoria está vinculado con las acciones penales, con lo que son los delitos establecidos en la ley penal tributaria, que hoy en día están regulados en el título 9 de la 27430, pero que tuvieron antecedentes en otras normas. Y en este caso, lo que establece las leyes y la resolución, y también el decreto, el 608, es que si el contribuyente adhiere a la moratoria, se establecerá un periodo de suspensión de las acciones penales que ejerce el organismo sobre ese contribuyente. Esto quiere decir que durante el periodo en que el contribuyente esté realizando el pago de este régimen, el organismo no podría accionar en materia penal contra ese contribuyente. Como tal vez esos plazos son largos, ahora vamos a ver cómo se puede pagar la moratoria. Mientras tanto, a efectos de resguardar el accionar del organismo, se produce una interrupción de la prescripción en el caso penal. Y hago un hincapié en esto porque otras leyes de este tipo de regularización establecieron suspensiones en el cómputo de la prescripción impositiva, es decir, la que establece la ley de procedimiento tributario, con carácter general. En esta norma no hay una suspensión de carácter general del cómputo de la prescripción. Esta interrupción que se produce está vinculada con la prescripción de las acciones penales, ¿sí? En materia penal. No quisiera que se confunda con lo que es la suspensión que se ha implementado en otros regímenes en materia de prescripción impositiva. Y si el contribuyente ingresa a lo que es este régimen, y el organismo recibe un caso de fiscalización donde supera la condición objetiva de punibilidad, pero el contribuyente está adherido al régimen, también los abogados que trabajan en las áreas penales, o los empleados o los compañeros que trabajan en estas áreas,
el organismo en sí está dispensado de efectuar la denuncia penal por la adhesión del contribuyente a este régimen. Entonces, nosotros podemos decir que hoy un contribuyente que ingresa a la moratoria tendría estos tres grandes grupos de beneficios eh, por el mero hecho de adherir a este régimen. Después hay otros también beneficios accesorios que están vinculados con lo que es la materia de la seguridad social, que, bueno, son para mencionar, para tener en cuenta, y tienen vinculación con que si el contribuyente adhiere a este régimen por las obligaciones que tenga, por las deudas, las obligaciones vencidas, se lo dará de baja del REPSAL, que es el registro de empleadores con sanciones laborales. Se le habilitará a gozar de un régimen de reducción de contribuciones en el marco de la RG 4158, y tampoco, también se lo va a considerar el importe regularizado en el marco de la RG 1566, que es la que se utiliza en materia de seguridad social para las multas y para las infracciones que se originen en la relación empleador-empleado. Dijimos entonces que en este mecanismo de ver por qué entra la moratoria, también podemos simplificar un poco el análisis, el estudio de todo lo que es la redacción normativa a través de estas preguntas que son el qué, el cómo, el cuándo y el quién. Vamos a ver qué obligaciones se pueden regularizar. En principio, algo muy importante que dijimos, tienen que estar vencidas al 31/3/2024. Yo tengo el periodo fiscal IVA febrero de 2024, vence en marzo, esa obligación sería susceptible de ser incorporada. Ya las obligaciones mensuales que vencen en marzo, cuyo cierre se produce el 31 de marzo, vencen en abril, estarían fuera de la posibilidad de ser regularizadas. Un monotributo de marzo, que vence del 1 al 20, podría ingresarse en el régimen. Un IVA diferido de diciembre, que vence el 16 de abril, ya estaría fuera de las posibilidades de regularizarse. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la obligación esté vencida el 31 de marzo. También podemos incluir multas o intereses que estén relacionados con estas obligaciones. Nosotros dijimos recién, pero ¿cómo puede ser? Si vos, Estela, me acabás de mencionar que había multas que podían estar condonadas. Sí, es cierto, pero dijimos también que el primer requisito era no firmeza. Las multas que podemos ingresar en esta obligación, en este régimen, son las que están firmes, las que ya no pueden obtener condonación. Entonces, obligaciones vencidas al 31 de marzo, multas, sanciones o intereses vinculados con estas obligaciones. Si yo hoy tengo un interés devengado de una obligación vencida en mayo del 2024, ese interés no podrá ser incorporado en la moratoria. Si yo tengo una multa material por una obligación que venció en junio, tampoco. Siempre tienen que estar vinculados a las obligaciones susceptibles de ser incorporadas. Y estas, si cumple con ese requisito, podrá ser deuda general o podrá ser también alguna deuda o alguna obligación que esté en discusión administrativa, contencioso administrativa. Esto quiere decir que podemos también regularizar obligaciones que estén en el tribunal fiscal, que estén en discusión en Cámara, ¿sí? Que estén en alguna instancia más allá de lo que es una deuda general en el sistema de cuentas tributarias. También podemos incluir obligaciones que estén prescriptas. Nosotros sabemos que en realidad la prescripción convierte en natural esa obligación, no es que libera al contribuyente del pago. ¿Y por qué podría generarse la situación de que un contribuyente lo desee pagar? Bueno, podría darse que tal vez necesita o quiere aprovechar este régimen para realizar una extinción de una acción penal, para obtener un beneficio en materia penal. Entonces podría incorporar una obligación prescripta, por ejemplo, para gozar de un beneficio de este tipo. Un tema interesante también que aparece en la moratoria es la posibilidad de regularizar el aporte solidario y extraordinario. Este aporte que surgió con la ley 27605 tuvo en su momento un plan cuando surge la obligación del ingreso del aporte y después no tuvo metodologías de financiación. Esta viene a ser la primera que da una posibilidad de pago en cuotas a este aporte, sí al ACE. Así que, bueno, por lo pronto, en donde yo vivo,
se acercaron contribuyentes a aprovechar la moratoria para ingresar el aporte solidario que había quedado quizás en discusión judicial. También pueden estar incluidas obligaciones de agentes de retención y percepción, tanto los que no fueron retenidas como las que fueron retenidas y no ingresadas. Esto, bueno, es interesante también hacerle un hincapié porque en otros regímenes quizás eran obligaciones excluidas. En esta oportunidad están susceptibles o pueden ser incorporadas. Tenemos también la posibilidad de ingresar obligaciones que estén en planes de facilidades de pago vigentes al 31 de marzo. Acá vuelve a aparecer esta fecha donde nos remite al corte que se realiza con el 31 de marzo del 2024. Y también podrían llegar a incorporarse obligaciones que hubieran estado caducas en un plan caduco a esa fecha. Ahora después vamos a hacer algunas referencias respecto a este tema. Siempre esos planes tienen que incluir, si están vigentes, la posibilidad de que todas las obligaciones que estuvieran en ese plan sean incorporadas en esta moratoria. Cualquier obligación no excluida expresamente estaría incluida. Y también podemos incorporar multas aduaneras. En lo que es mis facilidades, todo lo que las obligaciones aduaneras incorporan en forma especial, en un plan de facilidades especial. Estas serían en términos generales las obligaciones que podrían incluirse. No podríamos ingresar al régimen este listado de obligaciones que se establecen excluidas específicamente y que yo también me tomé el atrevimiento de resumir en algunos ítems. Son más en la norma cuando ustedes lo lean, pero los agrupé. En principio puse todo junto, lo que es obra social, ART, seguro de vida colectivo. Podría haber puesto también Renatea y Renatre, que son los aportes y contribuciones de los trabajadores rurales. Estas obligaciones no serían, no están dentro de la órbita de la aplicación, percepción y fiscalización de la AFIP. Por eso no estaríamos en condiciones de ofrecer un plan, un régimen de especial de ingreso de estas obligaciones, ¿sí? Esto está vinculado con algunas funciones propias del organismo. Tampoco se puede financiar el servicio doméstico, no se puede incluir en el régimen el servicio doméstico, personal de casas particulares. Quedaron excluidas las cotizaciones previsionales del régimen simplificado. En este régimen podemos incluir el código 20, pero no podríamos incluir el 21 ni el 24. Quedan excluidas también algunos tributos a multas aduaneras vinculados con el régimen de equipaje. Quedan también excluidas obligaciones que yo hubiera ingresado en la moratoria y que en el transcurso de estos días, hasta el día 13 de diciembre, viernes 13 de diciembre, que es cuando cierra el régimen, ahora lo vamos a ver bien en detalle, hubiera quedado caduca. Si yo hago un análisis temporalmente, el plazo para que un plan caduque está muy justo para que pudieran nosotros, por algún motivo, intentar reincorporarlas al régimen. Pero entiendo que la previsión no está de más porque quizás puede llegar a extenderse en el tiempo las posibilidades de adhesión. Y también quedan excluidas, como suelen quedar, los anticipos y los pagos a cuenta. De hecho, los que están habilitados a ingresar, que ahora vamos a decir cuáles son, tienen también una forma de pago especial. Estos conceptos, anticipos y pagos a cuenta, quedan excluidos, excepto aquellos anticipos que estén vencidos al 31 del 3 y cuya declaración jurada venza a posteriori, venza a partir del 1 de abril. Entonces podemos hablar de algunos ejercicios de personas jurídicas 2023, podemos hablar de persona humana 2023, que tiene cierre de diciembre, y en el caso de los pagos a cuenta, la norma menciona 3 resoluciones específicamente que tienen que ver con la obligación de algunos contribuyentes de ingresar un 15% de pago a cuenta cuando su resultado impositivo supere los 600 millones de pesos, y en el caso de contribuyentes en general no tengan impuesto determinado a ingresar. Y después hay otros contribuyentes que están vinculados con actividades específicas, con seguros, intermediación financiera y con el sector petrolero.
Esos pagos a cuenta sí se pueden regularizar dentro de la moratoria, como así también aquellos tipos vencidos al 31/3, cuyas declaraciones juradas venzan a partir del 1 de abril. Nosotros hablamos hace un rato de que podríamos regularizar intereses y resarcitorios, punitorios de obligaciones incluidas. De la misma forma, intereses, multas y accesorios de obligaciones excluidas no podrían ser regularizados en este régimen. Bueno, fui mezclando un poquito algunos temas, fui anticipándome. Yo, como planes de facilidades de pago, quizás trabajamos, quería hacer hincapié en los beneficios de un régimen excepcional de ingreso como puede ser la moratoria. Por eso ahora, cuando pensamos en quiénes pueden acceder, vamos a reiterar algunas cositas que quizás les fui introduciendo en el desarrollo de las dos preguntas anteriores. El universo de sujetos que pueden ingresar al régimen está dado bastante amplio y siempre vinculado con aquellos contribuyentes o responsables, porque vamos a ver que también pueden ingresar responsables solidarios, con obligaciones tributarias aduaneras o de los recursos de la seguridad social, y como les dije recién, que estén a la órbita de la aplicación, percepción y fiscalización de nuestro organismo, de la AFIP. Cuando yo miro esta definición, entiendo por qué quedan excluidas algunas obligaciones, como por ejemplo la obra social. Y después también podemos analizar quiénes no podrían acceder a este régimen. Y también me tomé el atributo de hacer un resumen, como para agrupar los distintos tópicos. Confío después en que ustedes tendrán el estudio de la normativa en detalle, pero bueno, para simplificar un poco la exposición y para también hacer más agradable un poco la charla, los agrupé sin no dejar de decir algunos detalles respecto de cada tema. Primero, el sujeto primero excluido es aquellos que estén declarados en quiebra sin continuidad de la explotación. Y si nosotros vamos a la resolución, uno de sus artículos establece que esa no continuidad debería estar dada en el momento en que el contribuyente intenta adherir al régimen. Podría haberse dado que al 31/3 o en una fecha anterior al 9/7 no lo tuviera, pero si a partir del 17/7 está en condiciones porque tiene una autorización judicial, podría ingresar al régimen. Después la norma habla de sujetos condenados, que tengan condena confirmada en segunda instancia por delitos del Código Aduanero, por delitos tributarios vinculados o establecidos en los regímenes de la Ley Penal Tributaria y sus antecedentes, o por delitos comunes vinculados con el incumplimiento de obligaciones tributarias. En estos casos, la condena tiene que haberse dado antes del 9/7, y también hago mención a que en esta ley se establece que tiene que ser una condena confirmada de segunda instancia. Uno tiende siempre a comparar con otros regímenes y para identificar rápidamente el sujeto excluido en esta oportunidad, podemos decir que, por ejemplo, en un antecedente en la 27260 se hablaba de sujetos procesados, que era una instancia anterior, dos instancias anteriores, es la primera parte del proceso judicial. Y en la última, en la ley 27.541, la ley de solidaridad y reactivación productiva, se hablaba de condenados con condena confirmada en última instancia. Acá la norma establece que el excluido será aquel que tenga condena confirmada en segunda instancia por alguno de estos tres tipos de delitos y tiene que haber estado esa condena confirmada antes del 9/7. Después, vinculados a estos tres tipos de delitos, hace una extensión de la exclusión a las personas jurídicas y sus integrantes, y también considera sujetos excluidos a aquellos agentes de retención o percepción que tuvieran un procesamiento firme y una causa elevada a juicio oral por apropiación indebida de esas obligaciones, de esos importes. Nosotros veíamos que podía estar incluido el agente de retención o percepción por retenciones o percepciones omitidas o realizadas y no ingresadas, pero hasta la instancia en que se suceda un procesamiento firme. Ahí quedaría excluido. Mientras tanto, podría regularizar en el régimen y beneficiarse con la extinción, si cancela la obligación, de la acción penal. Otros sujetos que el régimen también habilita y que están vinculados con esta definición que hablamos al principio, son los responsables solidarios.
el régimen establece que podrían ingresar responsables solidarios, siempre identificando al deudor principal. El sistema Mis Facilidades para estos sujetos va a estar disponible a partir de mañana, según las fechas que ahora vamos a enumerar. Y en el sistema Mis Facilidades, como el responsable solidario no va a tener una declaración jurada presentada por el deudor principal, va a tener que indicar el importe que pretende regularizar en carácter del deudor, subsumiéndose en la figura del deudor principal. Acá la norma hace una aclaración y que tiene que ver con que el plan que vaya a elegir el responsable solidario va a depender de la condición que revista el deudor principal. Quienes hayan recibido quizás ya cursos, hayan leído, van a ver que les hice dar una vuelta. Estoy haciendo un giro para volver al principio, ¿no? Porque si uno lee la normativa, la figura de responsable solidario está mucho más avanzada en lo que es la redacción de la resolución. Pero bueno, la idea es que vayan mixeando o que vayan incorporando estos conceptos y buscándole una vuelta distinta como como les decía al principio, que sea eh, distinta y no tradicional la exposición. Bueno, entonces les decía que el responsable solidario podría ingresar por el deudor principal, podría ingresar aún si el deudor principal está excluido. Supongamos que tenemos un deudor principal que está en quiebra sin continuidad de la explotación. Entonces un responsable solidario regulariza la obligación por ese deudor principal y el tipo de plan va a depender del deudor principal. Porque ahora vamos a ver que se podría pagar de distintas formas según el tipo de contribuyente. En este caso, el responsable solidario tendrá que tomar el tipo de plan que está vinculado al deudor principal. Bueno, este responsable solidario va a poder ingresar desde el día de mañana que en Mis Facilidades va a estar previsto. Los contribuyentes generales pudieron ya ingresar desde el día 17, que fue cuando Mis Facilidades estuvo operativo. El día 15 salió la resolución 5525, el día 17 estuvo disponible Mis Facilidades, y el miércoles pasado se estableció también la adecuación de Mis Facilidades para los sujetos concursados y fallidos, siempre que tuvieran continuidad de la explotación. Esto lo podemos verificar en los sistemas registrales, que es donde se caracteriza el contribuyente. En los tres casos, la fecha final para ir al régimen va a estar dada por el día viernes 13 de diciembre. O sea que a partir del día de mañana ya todos los sujetos considerados con la posibilidad de ingresar al régimen podrían hacerlo hasta el día viernes 13 de diciembre. También vamos a ver que las fechas, cuanto más pronto me presenten la moratoria, voy a tener más beneficios. ¿En materia de qué? Y en materia de condonación de intereses. Ya cuando vaya más cerca de la última instancia, el último tramo, la última parte, el día 13 de diciembre, la condonación será menor. Y ese día se cumplen los 150 días corridos que establece la norma para los cuales podrá adherir al contribuyente, contados desde el momento en que el organismo reglamentó esta ley. Bueno, ya pasamos entonces por qué puedo regularizar, quién puede regularizar, la pregunta fundamental que es ¿por qué regularizar en el régimen? Vamos a ver cómo el contribuyente puede adherir a este régimen. Y para ello establecimos también estos ítems como para ir agrupando las respuestas a esta pregunta. Primero, yo tengo la obligación de presentar la declaración jurada. Nosotros sabemos que en Mis Facilidades, la declaración jurada permite validar la deuda e incorporarla en el régimen. Pero un requisito para poder ingresar es la presentación de la declaración jurada. Si recién pensamos en lo que es el responsable solidario era un exceptuado a esta presentación de la declaración jurada, porque en su carácter de responsable solidario no tenía obligación, pero el resto de los contribuyentes tendrían que presentar la declaración jurada para poder acceder al régimen. Por otra parte, tiene que declarar un CBU. Nosotros sabemos que Mis Facilidades debita las cuotas de cuentas bancarias, puede tener más de un CBU declarado, como para poder hacer el débito de las cuotas de los planes de estas CBUs. De hecho, se pueden presentar varios planes
no es necesario consolidar toda la deuda en un único plan. Podemos ir haciendo varios planes y el contribuyente podrá evaluar financieramente cuál presentar este mes, el mes que viene, según sus condiciones y su disponibilidad financiera. Para aquellas deudas que tengo en discusión administrativa, contencioso administrativa o en un juicio de ejecución fiscal, el requisito es, primero, antes de la presentación, hacer el allanamiento y desistimiento de esas obligaciones, allanarse a la pretensión fiscal, desistir de repetir o de recurrir esas obligaciones, y también tiene que realizar la presentación del F408 a través de una presentación digital. Estos son requisitos específicos para las deudas que están en una instancia de discusión administrativa, contencioso administrativa o un juicio de ejecución fiscal. Recién dijimos que podemos desde el 17 de julio hacer la presentación del plan hasta el día 13 de diciembre, viernes 13 de diciembre. Que yo siempre me río porque digo, justo cayó un viernes 13. Y lo que sí les comenté también es que la celeridad con que yo me presente al plan va a hacer que tenga mayores beneficios. Por eso acá podemos abrir las formas de ingresar al plan en dos. Yo hasta el 14 de octubre, hasta el día 14 de octubre, que se cumplen los 90 días desde la entrada en vigencia de la resolución, puedo realizar un pago al contado o puedo realizar planes de hasta 3 cuotas. Esta forma de pago tiene la condonación de intereses más jugosa, más sustancial, más grande. Y ahora vamos a ver que los cortes son a los 30 días, una condonación más alta, a los 60 y a los 90. Si bien estas posibilidades terminan el 14 de octubre, no es excluyente la alternativa del contribuyente de que presente un plan que tenga mayor cantidad de cuotas. Yo podría estar utilizando un plan de 84, si mi caracterización me lo habilita, de 36 o de 48, y eso lo puedo presentar desde el día 17 de julio hasta el día viernes 13 de diciembre. La diferencia con el primer grupo es que la condonación de intereses es más baja. Por eso, si bien hay menos cuotas en el primer segmento, tengo una fecha tope del 14 de octubre y una condonación mayor. En los planes adecuados al tipo de contribuyente, la posibilidad de adherirse está disponible hasta los 150 días corridos, es decir, hasta el día viernes 13, pero no voy a poder tener una condonación tan importante como tienen el primer grupo de planes. Si yo hago un análisis, fíjense que el pago contado o en hasta 3 cuotas tiene un 70% de condonación de intereses si pago dentro de los 30 primeros días, es decir, hasta el 14 de agosto. Esta es la primera fecha importante que tenemos dentro de este régimen. Tengo una condonación del 60% de los intereses, es decir, que voy a pagar el 40% de los accesorios devengados sobre mi capital original, si pago desde el día 31 al 60, y tengo una condonación del 50% si pago del día 61 al 90. Esto es pago contado o en 3 cuotas. Si uso un plan de facilidades de pago que es mucho más holgado en horizonte temporal y que depende del tipo de contribuyente, porque acá en este esquema no depende del tipo de contribuyente, puedo ser cualquier tipo de contribuyente y tengo los mismos beneficios de condonación de intereses, acá el plan que depende del tipo de contribuyente tendrá una condonación del 40% de los intereses los primeros 90 días o del 20% de los intereses del día 91 al 150. Por eso, el momento en que el contribuyente adhiera, cuanto más pronto sea, más beneficios le va a otorgar. Nosotros dijimos entonces que el contribuyente puede pagar al contado, pagar hasta 3 cuotas, o puede utilizar un plan de facilidades según su condición. Y los tipos de contribuyentes se repiten los que utilizamos para la ley 27.541, y esto está extraído textual de la página del organismo. Vamos a ver que los planes dependen de esta condición y que pueden ser de hasta 84 cuotas para el contribuyente más pequeño. Aquellos contribuyentes que están caracterizados con el código 547 en el sistema registral
que son los pequeños contribuyentes, monotributistas, o bueno, contribuyentes que tengan ingresos en su condición de micro y pequeña empresa con certificado PYME vigente, o entidades sin fin de lucro, que también se utiliza la misma tabla con la que venimos trabajando desde la Ley de Solidaridad, pueden tener una cantidad de cuotas de hasta 84. Esta tabla nosotros en nuestros lugares de trabajo la comparamos siempre con lo que es el plan permanente. Nosotros en el plan permanente de la 5321 actualmente tenemos 8 cuotas, 6 cuotas, 20 si es monotributista, o 36 en los casos de ajuste de inspección. Entonces, en lo que es un plazo de horizonte de pago, tenemos mayor cantidad de cuotas en el marco de esta moratoria. Las medianas empresas tramo 1 y 2 tienen 48 cuotas, que también es más importante que las 8 o 6 que puede darle el plan de facilidades permanente. El resto de los contribuyentes tiene 36, y las personas humanas y sucesiones indivisas que no sean pequeño contribuyente o pymes tendrá hasta 60 cuotas. Acá se hace una diferencia entre el resto de contribuyentes y las personas humanas, y le da mayor cantidad a las personas humanas y sucesiones indivisas. En estos planes, que el contribuyente al cual puede acceder según su caracterización, no impacta el CIPER, como en el plan permanente, que nosotros tenemos un CIPER de tramo 1 o 2. En estos casos el CIPER queda al margen, se considera el tipo de contribuyente pura y exclusivamente. Y lo que sí tiene el contribuyente en este caso, en estos planes, es un pago a cuenta. Un pago a cuenta que será del 15 al 25% según el tipo de contribuyente, y que se conforma por un porcentaje sobre el total de la deuda consolidada. En este caso sí hay un pago a cuenta. En estos planes de pago contado de estas 3 cuotas, no hay pago a cuenta excepto que nosotros incorporemos alguna obligación que deba ser cancelada con el pago a cuenta. Estas obligaciones son específicamente los anticipos y los pagos a cuenta que yo puedo incorporar al régimen, y son también el IVA de prestaciones de servicios al exterior, que suele ser un concepto excluido y que en este plan se puede incluir, pero con una obligación de pago contado o o en el pago a cuenta, ¿sí? Dentro de los requisitos también podemos mencionar el procedimiento que se utiliza para presentarse en la moratoria. A través de mis facilidades está disponible ya la opción de la ley 27743. Si es deuda nueva, tendremos que ingresar por convalidar, validar deuda, podemos editar, modificar, incorporar. Voy a seleccionar el tipo de plan que voy a elegir, hacer uso también de la CBU que dispongo para ese plan. Puedo utilizar una CBU para un plan, otro para otro plan. Bueno, y después consolidar, una vez consolidada la deuda, se abren 2 caminos. Puede ser que yo tenga que generar un BEP o que presente el plan directamente. ¿De qué va a depender esto? Si el plan cuenta con un pago a cuenta o no. Si yo tengo que realizar un pago a cuenta, porque estoy haciendo la opción de un plan de los que acabamos de indicar, de los que tienen en cuenta el tipo de contribuyente, en ese caso me va a generar un volante electrónico de pago que tendré que abonar, y una vez impactado ese volante electrónico en el sistema, se va a considerar el plan presentado, vía notificación en el domicilio fiscal electrónico. Si no tiene pago a cuenta, puede ser un plan de 3 cuotas que no tenga pago a cuenta, no incorporé conceptos vinculados a un pago a cuenta, tengo que realizar la presentación de ese plan. O sea que acá tenemos que tener claro que quizás en otras oportunidades se realizaba la presentación, después se realizaba el pago del BEP, o se realizaba el BEP y con el impacto del BEP el plan se consideraba aceptado. Acá depende si el plan cuenta con pago a cuenta o no. Si cuenta con pago a cuenta, una vez impactado esa cancelación en el sistema, el plan se considerará aceptado. Si no, hay que realizar la presentación del plan propiamente dicho. Y dentro de las obligaciones que nosotros vimos susceptibles de incorporarse al régimen, vimos también que podían regularizarse planes vigentes al 31 de marzo. En este caso se hace vía refinanciación. ¿Y por qué querría yo refinanciarlo? Y porque quizás vengo pagando un plan permanente, tengo la posibilidad de realizar una extinción de la acción penal adhiriendo a la moratoria, tengo la posibilidad
de que varias de esas obligaciones queden condonadas, porque parte del capital ya lo pagué y un porcentaje se condonará, o quizás ya pagué todo el capital, todos los intereses quedan condonados y el plan termina resultando cero. En esos casos, el contribuyente tiene que realizar la refinanciación y presentar esa refinanciación en el sistema. A veces parecen aclaraciones obvias, pero bueno, siempre como dijimos al inicio de la charla, lo interesante me parece que estemos bien, tengamos bien claros los circuitos para asesorar lo mejor posible a los contribuyentes. La refinanciación, que en este caso de refinanciación no se admite la reformulación de planes, implica que todas las obligaciones del plan tienen que ser susceptibles de regularizarse en la moratoria. Nosotros hoy dijimos, por ejemplo, que el monotributo teníamos el código 20 que puede regularizarse en la moratoria, pero el código 21 no, porque la cotización previsional no ingresa en el régimen. Entonces, un plan permanente donde tenía ambos conceptos no será susceptible de ser refinanciado porque hay uno de los códigos que está excluida la obligación en este régimen. Ahora, si hubiera sido una reformulación, yo podría haberlo incorporado. Pero en este caso específico, como la ley establece y la resolución la posibilidad de refinanciación pura y exclusivamente, todo el conjunto de obligaciones tiene que ser sensible de ser incorporado a la moratoria. Entonces tenemos que tener presente eso. Puede ser que en algunos planes la opción de refinanciación no aparezca porque alguna de las obligaciones quede excluida y no sea factible de incorporarse. La refinanciación, una vez efectuada, se va a poder cancelar al contado o en 3 cuotas. Estas son las formas de pago que tiene la refinanciación. Y también tendrá una condonación de los intereses del 30% de los intereses consolidados y que estén impagos al momento de realizar la refinanciación. Sobre el total de una vez que yo consolide el plan original, porque se mantiene el número de la fecha del plan original, la consolidación original del plan anterior, sobre el total de los intereses que se consolidó en ese momento, que estén impagos, tendré un 30% de condonación. Recordemos que lo que ya pagamos no puede repetirse, no es susceptible de repetición, no, el contribuyente no puede alegar que hoy están condonados, ¿sí? O sea que si por algún motivo eh, el contribuyente ya pagó todos los intereses, bueno, en este caso la refinanciación no tendría condonación. Pero bueno, no se me ocurre un caso en el que pueda suceder esto, pero la mayoría que hemos visto operativamente, cuando el contribuyente refinancia, le queda un menor importe a cancelar porque tiene una condonación de los intereses. Dentro de esto de la metodología de adhesión, también podemos hablar de que el contribuyente tiene la posibilidad de realizar una cancelación anticipada del plan. Quizás tiene disponibilidad financiera, hizo un plan de tantas cuotas si quiere cerrarlo para gozar de alguno de los beneficios de condonación de multa o de extinción de la acción penal. Entonces, esta opción está disponible, la tiene que hacer el contribuyente a través de las presentaciones digitales al organismo y se puede realizar por única vez, siempre a partir del vencimiento de la segunda cuota. La caducidad implica que el contribuyente venía pagando, el plan caduca por el no ingreso de una determinada cantidad de cuotas, y esa cantidad de cuotas estará vinculada al tipo de plan. Si tengo un plan de los más largos, serán N cantidad de cuotas. Si tengo un plan de los más cortos, de 3 cuotas, será una cuota o a los 60 días que quedó impaga la última cuota, o que se devengó la última cuota teniendo una impaga. La caducidad eh, eh, es el concepto y es similar a lo que venimos manejando con los planes de facilidades de pago, por eso tampoco ahondé. Lo que sí podemos tener presente es que hay mayor cantidad de cuotas impagas para que se produzca la caducidad de este régimen, porque hay planes de mayor horizonte de pago. Entonces, bueno, obviamente cuando se procede la caducidad, el contribuyente recibirá una notificación en domicilio fiscal electrónico y todos los beneficios que hablamos al principio de esta charla vinculados con este régimen se retrotraerán. Las multas que hubieran estado en condición suspensiva hasta que se produzca la cancelación y su condonación surta efecto, resurgirán, los intereses también, las acciones, la posibilidad de accionar penalmente contra el organismo tendrá el mismo final, el mismo destino.
Bueno, fui rápido. Me voy a ir acordando de algunos temas. Le pido disculpas a los chicos que están haciendo la interpretación porque al principio iba más despacio, quizás me aceleré un poquito sobre el transcurso de la charla. Se pueden presentar la cantidad de planes que sean necesarios, esa es una consulta que quizás siempre nos surge. Tenemos que tener presente que no hay suspensión de la prescripción de la Ley de Procedimiento Tributario, es solamente una suspensión de la prescripción en materia penal. Y bueno, creo que podemos dar lugar a las preguntas. Ahora sí, no sé, Matías, ¿qué te parece? Sí, bueno, Estela, antes de pasar a las preguntas, creo que estoy seguro que los casi 250 compañeros que estuvieron conectados te estarían aplaudiendo. Así que de corazón te agradezco porque desinteresadamente accediste a darnos esta charla de esta calidad, ¿no? No quería dejar de agradecer también a todo el equipo de la Secretaría de Capacitación y Cultura, a Elía Herrera, a Rocío, y bueno, especial a Claudia Rojas, que siempre colabora, que la vi por ahí conectada, siempre colabora y trae buenas ideas y demás. Así que bueno, pasamos a las preguntas y de verdad, de corazón, te agradecemos. Bueno, espero que haya servido. La verdad es que le quise dar una impronta distinta. Sé que todos vienen del trabajo, de las oficinas, cansados. Eh, si en algún momento me escuchan con una charla eh, quizás más tradicional, van a ver que el esquema es distinto. Traté de hacerla más llana como para transmitirles este estudio, que la realidad es que es un estudio que hago yo, pero que comparto mucho con el resto de mis compañeros de las áreas de capacitación, a los cuales admiro y con los que trabajamos muchísimo en conjunto. Y bueno, Claudia es una amiga, es una gran referente para mí también en el compromiso que tiene con las áreas de capacitación, así que sí, también un cariño para ella. Eh, ¿Querés que vaya leyendo el chat, Matías? Sí, ahí Lía va a leer las preguntas y a Ah, medida buenísimo. que vayamos Bueno, avanzando las vas respondiendo. ¿listo? Hola a todos. Bueno, ¿los intereses capitalizados se condonan o ya son deuda firme? Los intereses, a ver, con los intereses tenemos que analizar, estoy buscando la pregunta para leerla bien, Está eh, arriba, Cristina, arriba del decítela. todo. Bien. Arriba de todo. Ah, perdón, con los intereses, bueno, no la encuentro. A ver, léemela de nuevo, por favor, Lía, porque Los intereses hay algunos capitalizados. temas, sí, te escucho. Leo, los intereses Sí, 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 capitalizados, léemelo. ¿los intereses capitalizados se condonan o ya es deuda firme? Bueno, ahí, en principio, voy a retomar esta pregunta con una suerte de aclaración. Nosotros tenemos que ver cuándo se pagó el capital que dio origen a esos intereses. Si nosotros tenemos un capital abonado antes del 31 del 3 y los intereses se adeudan, tendríamos una condonación total sobre esos intereses. Si el capital se abona en el marco de la moratoria, tenemos una condonación porcentual según el momento en que yo adhiera al régimen. Y si yo pagué del 1 del 4 al 9 del 7 la deuda, voy a tener una condonación porcentual sobre los intereses capitalizables, es decir, sobre los que se devengaron sobre los intereses resarcitorios que se capitalizaron fruto del pago de la obligación principal. En ese caso, algo que no dije y aprovecho muchísimo esta pregunta y la agradezco, para que la condonación opere, tiene que ingresarse ambas obligaciones en el régimen. Y lo que sí hemos visto es que esas obligaciones hoy tenemos que cargarlas en mis facilidades. O sea que operativamente tendríamos que ver, eh, calcularlas bien de forma tal de que las podamos incorporar en forma manual. Pero en principio, la condonación operaría sobre los capitalizables. Esa condonación depende del momento en que yo adhiera y del tipo de plan que yo use. Si los pago contado, tendré mayor cantidad dentro de los primeros 30 días. Y si los pago
en un plan de facilidades de pago de los largos del último gran grupo. Hasta los 90 días tendré la condonación del 40 y si no del 20, pero solo sobre los intereses capitalizables, no sobre los intereses que se capitalizaron fruto del pago de la obligación principal. Y yo por eso les hacía el chiste de que parece un trabalenguas, porque bueno, genera lugar a confusiones. Pero en ese caso, donde nosotros tenemos los capitalizables, tendríamos que ver en qué momento adhiero e incorporar ambas obligaciones dentro del régimen para tener la condonación. Si no, no hay condonación. Espero que haya Perdón, respondido la una consulta. consulta. Vinculado a Sí, esto, si una persona pagó todo el capital que debe antes del 31 del 3 del 24, pero le quedan los intereses, ¿esos intereses para qué? ¿Quedan automáticamente condonados o tiene que meterse en el plan o hacer una presentación digital o algún no, en trámite? ese caso quedarían condonados de pleno derecho. Ahora, eh, se hace sistémicamente, tanto en lo que es cuenta tributaria como cuenta corriente monotributistas y autónomos. En algún momento se correrá el sistema y a veces los contribuyentes sé que se ponen ansiosos. eh, yo un día les comparto esto porque a mí me sirve mucho para reflexionar sobre las tareas del organismo, ¿no? Nosotros dentro del organismo tenemos servidores informáticos que utilizamos para todos los procesos que incluye nuestra tarea, las presentaciones digitales, las declaraciones juradas, las presentaciones de declaraciones juradas, bueno, todo lo que se les pueda ocurrir, que informáticamente es casi todo, pasa por los sistemas hoy en día. Entonces, la disponibilidad de la memoria, miren, yo si tengo un amigo en el organismo que trabaja en sistemas y me escucha hablando de esto, me puede llegar a castigar años riéndose, porque es mi forma de explicar por qué a veces no corren procesos todos los días, ¿no? No se pueden correr procesos todos los días, porque necesitamos disponibilidad de servidores para poder correr procesos todos los días. Y yo le decía, a veces obviamente uno quiere que la condonación se registre porque quiere ver su cuenta corriente limpia, pero bueno, es de imposible gestión. Los procesos estos generalmente se corren cuando hay menos flujo de tránsito de información. Entonces, está previsto que se van a correr, no debería el contribuyente realizar ninguna presentación, pero se van a correr sistémicamente, en algún momento, ¿sí? En ese caso puntual que me consultabas recién vos, estarían condonados de pleno derecho. Muchas gracias. Por favor. Bueno, voy con la siguiente. En multas materiales, la fecha de firmeza se toma a la publicación de la ley 27743 en el boletín oficial al 31/3 del 24. Bueno, ahí en las multas materiales, em, fíjense que dice que no tiene que estar firme, lo voy a leer con ustedes, porque siempre es necesario repasarlo mientras uno lo va analizando. Em, Tiene que no estar, si no está firme y está paga la obligación principal al 3, listo, queda condonada. Si está regularizado, está firme al 9 del 7 en un plan de facilidades, queda condonada. Si no está firme hoy y la incorporo en un plan de facilidades, queda condonada. Entonces, el análisis, en principio, hay que tenerlo presente, depende cómo se va a regularizar la obligación, ¿sí? Igual ahora mientras que escucho otra pregunta, voy a buscar el artículo específicamente para compartirlo con ustedes. Pero tanto en lo que es, en principio, los efectos de la norma tendrían vigencia desde el 9 del 7. En este caso puntual de las multas, hay algunas definiciones que me permito dispensarme de decir porque entiendo que tienen que ser definiciones institucionales y aclaraciones institucionales. Yo le comparto el estudio y los casos que tengo claro y concreto. Si yo hago ese análisis como les acabo de indicar a ustedes, si no estaba firme el 31 del 3 y se había pagado la obligación, condonada. Si no estaba firme y se incorporó en un plan de regularización al 9 del 7, queda condonada. Y si no está firme hoy
y yo la incorporo en el régimen de regularización, queda condonada, siempre sujeta a que yo termine de cancelar el plan. En esa línea de reflexión, si encuadran alguna de esas, ya tenemos la solución. Otras tendríamos que analizarlo especialmente. En las multas, tanto formales como materiales, hay que situarse en el caso puntual y el análisis lo hacerlo sobre ese caso. Yo no me permitiría generalizar tanto. Estela, Dígame. discúlpame Perdón, un una consulta. Sí, Perdón, El tema es disculpen, que disculpen. yo trabajo en sumarios Perdón, de centro perdón la y interrupción, tenemos multas que quedaron firmes antes del 8 de julio y se mandaron incluso a cobrar ya a la agencia en mayo, en junio. Entonces, por la redacción de la ley de la RG, em, podrían quedar condonadas. Entonces, ahí tenemos una duda general. bueno, pero ¿y la obligación principal? Primero, es multa material, me dijiste, ¿no? Sí. Sí, multas materiales, sí. ¿Y la obligación principal? ¿Cuándo Y se en muchos canceló? casos ya está cancelada antes. Bueno, entonces lo que hay que situarse es cuándo quedó cancelada la obligación principal. Si la obligación principal se canceló antes del 31 del 3, ¿sí? Sí. Y quedó Sí. firme cuando la multa. Y por ejemplo quedó firme en mayo. Bueno, yo tengo que hacer un análisis. Ahora voy a buscar en la redacción del artículo, porque entiendo que dice 9 del 7, ¿no? Dame un segundito que ahora lo busco, porque justo el tema que me consultan de Gracias. multas, hay algunas cuestiones que hemos también elevado consultas porque queremos, yo especialmente también no tengo tanto las formales como las materiales, algunas cuestiones han quedado para definición. A ver si hay otra perdón. Muchas consulta gracias. que pueda darles Sí, alguna respuesta que tenga segura, a ciencia cierta. sí, disculpen, por una cuestión de orden, les pedimos que las preguntas las suban al chat, así las podemos hacer ordenadamente, para evitar debate y que se extienda mucho más la exposición, si les parece. Bueno, voy con otra Lía, pregunta. ¿querés leerme otra? Dale. Sí, si el contribuyente pagó IVA por débito fiscal facturado en el mes anterior, ¿procede condonación por los intereses que surgen del diferimiento? No la entiendo la pregunta. A ver si el pago. Luciana Dodaro, si está en sala. Dice, si el contribuyente pagó IVA por débito fiscal facturado en el mes anterior, ¿procede condonación por los intereses que surgen del diferimiento? Si eso, bueno, después Luciana, o la chica que hizo la pregunta, después que me la aclare, porque en realidad eh, mm, no, no la entiendo, perdón. La verdad es que no la entiendo. Si estamos Yo lo que hablando entiendo de es que que la obligación. si pagó por mes vencido, es decir, pagó abril en La junio. obligación, bueno, ahora si la obligación, situémonos en la obligación. Si la obligación es susceptible de ser incluida en el plan, si está vencida luego del 31 del 3, no ingresa en el plan, los intereses no están condonados. ¿Sí? Quizás es el caso que dije al principio del IVA diferido. Por eso no entiendo específicamente la consulta, pero bueno, después si me la puede aclarar, le agradezco. Listo. Espera, a ver, te leo otra que está en el chat más abajo. Dice, una declaración jurada de ganancias, persona física 2022, cuyo vencimiento se prorrogó a octubre de 2024 por emergencia agropecuaria por sequía en provincia de Buenos Aires. ¿No tiene posibilidad de ser incluida en la moratoria? Bueno, entiendo, y esto es una apreciación, recuerden que yo estoy hablando en carácter personal, que el vencimiento se sucedió después. O sea que nosotros tenemos que tomar el vencimiento de la obligación, del pago de la obligación. En ese caso estaría después del 31 del 3. Ok. Con el caso
algo que no lo dije, que quizás, sí, lo comenté, el tema de los intereses de anticipo, perdón. Es el tercer curso que doy hoy, tal vez hay cosas que no recuerdo si las dije o no. Por favor. Pero todas estas, hay muchas aclaraciones que yo los invito a que vayan al micrositio de AFIP, de Nuevo Pacto Fiscal Moratoria, porque ahí están aclaradas y muy bien. Yo lo utilizo muchísimo. La verdad que en el micrositio uno ingresa al ABC y te vuelca una página donde te responde la consulta y me ha ayudado a interpretar varias cuestiones de la norma. Le voy con otra. La deuda en paga, vencida el 31 de marzo del 24, de planes caducos a partir del 9/7 del 24, ¿puede incluirse en el régimen? Bueno, si el plan estaba vigente al 31 del 3 o caduco, puede incluirse. El tema es cuando está caduco, el 31 del 3, que el sistema de mis facilidades lo toma como nueva obligación, como obligación a validar, y en el caso de que estuviera vigente, le da la posibilidad de refinanciar. Operativamente, el plan que estaba vigente y que caduca a posteriori, no sé cómo lo está tomando mis facilidades. Pero en principio, si estaba vigente, la redacción literal dice que puede incluirse una obligación vigente o caduca el 31 del 3, en un plan de facilidades vigente o caduca el 31 del 3. Si la obligación es susceptible, debería poder incorporarse aunque se haya producido la caducidad posterior. Voy con otra. Espera, ahí la perdí. Ajuste por facturación APOC. ¿Está incluido en la moratoria y blanqueo? Bueno, no puedo responder esa pregunta, porque en realidad nosotros esto que estamos viendo hoy, que son las cuestiones más técnicas, se complementa entre lo que es la moratoria, el título 1, con el título 2, que es el blanqueo. Para dar lugar a esa respuesta, tendríamos que ver ambos títulos en conjunto y también yo podría dar la cuestión técnica, pero debería tener cuestiones institucionales que en realidad no puedo decir hoy. Siempre cuando hay una moratoria y un blanqueo, hay conceptos que se pueden incluir por uno o por otro régimen. Bueno, en este caso, tendría que verse si ese ajuste entra por blanqueo o por moratoria. Si nosotros tenemos un caso de facturas apócrifas, que es un ajuste de inspección, podría ingresar por moratoria. Hay que ver si sería susceptible de ser incorporado por el blanqueo, por el título 2. Pero depende del caso. Ok. Espera, tengo otra que dice, se incluyen en los beneficios de autopercepción, como por ejemplo, ajustes por débitos y créditos en cuentas bancarias. En principio no es una obligación excluida el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, o sea que estaría permitida. Acá en este caso puntual tenemos que ver cómo es la presentación en mis facilidades, porque habíamos visto que la declaración jurada era un requisito para presentar. Ahí operativamente ya me excede la situación, pero no sería una obligación excluida. O sea que si no está específicamente excluido, estaría Está aceptado, permitido, pero permitido. operativamente no sabría decir cómo, en este caso puntual, que no hay una declaración jurada de exteriorización del impuesto sobre los débitos y créditos, qué pasaría. De hecho, es un impuesto que llega a la instancia de revisión, se hacen determinaciones de oficio, o sea que en principio sería sensible de regularizarse. Operativamente no sabría decirles cómo es el procedimiento. Te leo otra. En el caso de haber Gracias. En el caso de haber cancelado una obligación por medio de compensaciones antes del 31 de marzo del 2024, un poco el volumen? ¿le corresponde la condenación de multas y sanciones? No te escuché, Lía, perdón, se cruzó justo En, el audio ahí. en el caso de haber cancelado una obligación por medio de compensaciones antes del 31 de marzo del 24, ¿le corresponde la condenación de multas y sanciones? Eh,
Perdóname, quedé también con poco audio. Es decir, entendí la última parte, corregime si no escuché bien. Si el capital está cancelado el 31 del 3, esa Con obligación goza de compensaciones, condonación. con Ah, compensaciones. bueno, bueno, acá también son preguntas muy interesantes, se ve que la gente está toda capacitada y Sí. formada en este tema. El régimen no prevé la cancelación de obligaciones vía compensación, entonces tendríamos que ver si el alcance de ese impedimento aplica para situaciones de este tipo, pero tampoco podría darle respuesta. Ay, me han tirado con todas, no puedo contestar una. Perdón, No, ¿puedo yo que soy hacer de Mar del un Plata, importe de esto? yo que soy de Mar del Plata, que tenemos al mejor arquero del mundo, no puedo atajar una. Todos temas, les soy sincera. eh, la responsabilidad de darles esta capacitación es muy grande y la realidad es que en materia no puedo hablar en temas que todavía no tengo, no tengo yo conocimiento de la opinión institucional. Puedo hablar desde lo que sí tengo la apreciación concreta, ¿no? Stella, si me permitís despejarte acá, te habla Julián de Osle Guizamón, de Jurídica de Rosario. Yo también Hola, estoy en Julián. sumarios. ¿Cómo te Sí, va? Lo hago rápido para no sacarte tiempo. Nosotros sí estamos sacando resoluciones de condonación por compensaciones previas al 31 de agosto de 2024. Se las notificamos al contribuyente y nosotros entendemos que, como la compensación es otro método más de extinción de obligaciones, cuando se trata de compensación de saldos, nosotros sí hacemos procedente la condonación de la multa, siempre y cuando se haga antes del 31 de marzo de 2024. Eso es lo bueno, que te Julián, te quería. agradezco. Y miren, esto es lo que nosotros tenemos que es increíble en esta organización, que es el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, ¿no? Juliana se menciona algo que tiene que ver con cancelación. Y la compensación es una de las formas de cancelación de obligaciones. Y si yo remito a la cuestión, bueno, como aprendí de una gran maestra de la interpretación literal de la norma, en principio compensación sería, pero hay una previsión normativa que dice que no se puede adherir al régimen vía compensación. Por eso también hay cuestiones que tal vez me gustaría en algún momento compartírselas cuando tenga conocimiento de la opinión institucional. Pero bueno, comparto muy bien lo que dice Julián, que uno de los mecanismos de extinción de la obligación tributaria, es decir, de cancelar una obligación, es una compensación. Eh, Así que bueno, sí, gracias por tu aporte, Julián. Gracias a vos por ponerte la charla del hombro, Estela. Después te dejé un chat, una pregunta en el chat, pero a tu tiempo, no hay problema. Bueno, gracias. Estoy con lo de condonación de multas que todavía me quedé y sigo leyendo porque, bueno, el 23 dice, haberse efectuado el pago íntegro al 31 del 3 siempre que no se encontrare firme ni cancelada dicha fecha. O sea que en este caso tenemos que remitirnos al 31 del 3. Haber regularizado la obligación sustancial por pago contado o plan de facilidades en la medida en que la sanción no se encuentre firme ni cancelada a la fecha de acogimiento. Y haber regularizado en un plan con anterioridad a la entrada en vigencia siempre que la obligación no se encuentre firme al 9 del 7. O sea que tenemos que calcular y considerar la no firmeza a la fecha de cancelación de la obligación principal. Eso es lo que puedo aportar respecto a la pregunta que me había hecho una de las chicas, que me había quedado la duda. En principio tenemos que ver la no firmeza al momento de cancelación de la obligación principal que dio origen a ese sumario material. Si estaba cancelada el 31 del 3 y no estaba firme esa fecha, en principio, por la interpretación del 23 inciso A, quedaría condonada. Díaz, seguimos. Seguimos, bueno. A ver, no, espera. La condenación de los intereses correspondientes al capital abonado con anterioridad al 31 de marzo del 24, ¿se va a hacer de pleno derecho? ¿Va a estar centralizada la baja? Sí, eso está previsto en la resolución también, ahora les busco el artículo, pero está previsto que se haga tanto en cuenta corriente tributaria como de monotributista de autor, como en sistema de cuentas tributarios. Te Bueno, leo acá otro. les acompaño, miren, acá, aprovechando lo que dice Julián, estoy
con el Zoom y con el chat, y Cristina, que es una gran referente y maestra para mí, Mansilla, me dice que hoy en la capacitación, que yo no pude escuchar nada porque el streaming fue horrible en Mar del Plata, indicaron que la compensación habilita la condonación de intereses cuando la deuda es anterior al 31/3. Así que gracias, Cris, por tu aporte también. Ahí ya contestamos y avalamos un poco lo que Julián nos comentó. Tengo otra. En los casos en que se supera la condición objetiva de punibilidad, realizados con posterioridad al 31 de marzo, ¿se extingue la acción penal? ¿Qué pasa con el sumario material? Bueno, si nosotros tenemos pagada la obligación principal al 31/3, por eso en cada caso nos paramos en qué sucedió. Al 31/3 está cancelada la obligación, la acción penal se extingue siempre que no esté con una condena en segunda instancia, ¿no? Pero tendríamos que tener el sumario material condonado, porque la obligación está cancelada al 31/3, siempre que no hubiera estado firme al 31/3, que es lo que acabamos de ver también. Y en ese caso también, si está cancelada la obligación, el contribuyente gozaría de la extinción de la acción penal. Ahí está. Ahora le voy a buscar el articulado mientras que escucho otra. Sí, si les parece, hacemos, para no extendernos mucho más en el tiempo, hay un montón de preguntas. Hacemos dos preguntas más. Hay una compañera, Mariela Olave, que levantó la mano, a lo mejor quiere hacer un aporte o preguntar. Y después todas las preguntas que tengan, nos comprometemos a, vía mail, intentar evacuarlas. ¿Les parece? Perfecto, Eh, Matías. yo tengo habilitado el micrófono. Sí, recién lo tenía, Mariela. Ahora, Ahí. ahí está. Digamos, no era para hacer un aporte, sino que no me quedó claro el tema de los ajustes por facturación a POC. ¿Por qué no se podría incluir? Digamos, está específicamente previsto que no se incluyan esos ajustes? No, Mariela, perdón, quizás no me expresé bien. Yo lo que decía es que en unos regímenes donde tenemos el título 1 por moratoria, el título 2 por blanqueo, Sí, podría ser que un ajuste ingrese por título 1 o por título 2. No sí. digo que esté excluido de la moratoria. Por moratoria uno lo puede regularizar tranquilamente, porque en realidad facturación Ah, apócrifa es ganancias o IVA que se dejó de ingresar, ¿no? O salidas no documentadas. Estos tres impuestos podrían regularizarse por moratoria. Está buenísima tu repregunta, te la agradezco. En realidad sí, por moratoria podrían regularizarse, porque los impuestos, siempre que cumplan con las condiciones de impuestos vinculados a obligaciones vencidas al 31/3, podrían regularizarse por moratoria, no hay inconveniente. bien. Lo que yo quise agregar, adherir un poquito, es que en regímenes donde tenemos título 1 moratoria, título 2 blanqueo, podría presentarse la situación en que se utilice uno u otro, ¿sí? Pero Sí, ahí eso lo... depende de... ¿Sí? Perfecto. Bien. Discúlpame, Estela, solamente para aclararle a Mariela. Hoy en la jornada me tocó estar con blanqueo y esa Sí, pregunta que ella plantea es recurrente. Ahí lo que tienen que evaluar, porque cada caso es un mundo, cada caso lo tienen que analizar individualmente, tienen que ver, para que algo entre en blanqueo, tenemos que haber encontrado existencias o bienes que no estuvieran exteriorizados, que nunca se fueron detectados. Si el bien vos lo encontraste registrado en IVA o lo tenés en la contabilidad o tenés la compra, o sea, estuvo declarado en algún momento y lo que cuestionás es la validez del documento respaldatorio, es decir, estamos en presencia de una factura apócrifa o el proveedor es apócrifo, siempre que hablemos de exteriorización de bienes es porque encontraste un bien oculto. Si vos al bien ya lo tenés exteriorizado y el problema es el respaldo documental, eso es una deuda que van a tener que determinar y que dependiendo del vencimiento lo podrá incorporar en moratoria, pero no en blanqueo. claro. Exacto, Sí, comparto lo que dice Cristina, lo que aprovecho que, bueno, que ella está dictando la parte de blanqueo.
siempre, por eso los regímenes se mira junto. Una factura apócrifa puede ser por la operación apócrifa o puede ser por la documentación apócrifa. Entonces, ahí podría ingresar por título 1 o por título 2. Depende, si el bien está contabilizado, tenemos un pasivo ficticio, o dentro de la contabilidad de una persona jurídica estamos impugnando una factura apócrifa, bueno, lo más probable es que el activo contrario ya esté declarado, podríamos ir por moratoria, no por blanqueo, pero cada caso es particular, no podemos generalizar, tenemos que analizar cada caso en forma específica. Gracias, Cris. Gracias. De hecho, puede no haber salidas no documentadas, en ese caso podría ir por blanqueo, si hay salidas no documentadas iría por moratoria, cada caso es distinto. Es más complejo que una, pero la respuesta a la pregunta tuya sería sí, la facturación apócrifa podría ir tranquilamente por moratoria. Podríamos después ver si podría ingresar por blanqueo. Bueno, Lía, no sé si tenemos otra consulta, no quiero demorarlos más. Yo estoy a pico seco porque Matías no me pasó ni un mate, así que Sí, si les parece, bueno, finalizamos acá. Las preguntas que vayan surgiendo o que no pudimos responder, pedimos disculpas, las manden por mail, les vamos a estar enviando a todos el material y próximamente vamos a también a hacer una jornada de blanqueo. Así que bueno, les agradecemos a todos los participantes que participaron de todo el país y bueno, Estela, de verdad te agradecemos. Y bueno, los esperamos por en la favor, próxima. esto, como les decíamos recién, y creo que quedó más que evidenciado, es un trabajo entre compañeros, colaborativo y en equipo, así que lo que podamos aportar desde mi parte pueda aportar, siempre disponible. Gracias, Matías. Muchas gracias.